bajo una función espacial y temporal y en condiciones específicas del movimiento. El lenguaje para esa representación lo tengo en la mecánica clásica. La mecánica clásica me dice, represéntelo de este modo, y en efecto lo represento. O sea, idealizo y simplifico las cosas en el mundo de tal forma que la teoría lo admita como cosa en el lenguaje. Ya estando aquí no es un proyectil, sino un punto material imaginario. Estando aquí ya no es una atmósfera, ni es un cuerpo gravitacional, es un campo de fuerzas. Ya aquí no tengo fuerzas sino vectores, y tengo un proyectil viajando, y aquí tengo una ecuación describiendo. Aquí un proyectil que viaja en el espacio, y aquí una ecuación que describe en un cartesio cualquiera un movimiento. ¿Cómo idealizó el científico? Puso en juego la mecánica teórica, puso en juego su experiencia, su deseo, los propósitos prácticos que tenía para él. ¿Por qué privilegia una representación sobre otra? ¿Por qué privilegia una conjetura sobre otra? Porque está en juego él, no solamente como racional científico, sino también como ser desde el deseo, como ser del imaginario. Resultado, tiene un objeto que no es material sino ideal, y lo tiene en su imaginación, lo tiene en la representación, regido por ecuaciones de movimiento. No importa si lo piensa o lo escribe. Digamos que los garabatos que él escribe simplemente son auxiliares para este proceso. Formula las ecuaciones, las hace en una semántica y una sintaxis supremamente rigurosa, que es la sintaxis y la semántica de la matemática que describe el movimiento. Formula las proposiciones que describen el movimiento, pone el proyectil a viajar como punto material, lo modela experimentalmente, toma nota, números, calcula, etcétera, etcétera, todo. Lo hace como la teoría lo dice. Y finalmente, no corresponde. Y no podría ser de otra manera, porque son dos mundos totalmente distintos. ¿Cómo que no corresponde? Claro que sí corresponde. No corresponde. No corresponde. Porque lo que la teoría dice y el experimento establece y permite calcular o definir, se diferencian en un décimo, en un centésimo, en un milésimo, en un 10 milésimo, en lo que fuese, pero se diferencia. Nunca habrá total correspondencia. Son dos cosas de dos mundos completamente distintos. ¿Qué significa eso? Que la proposición formulada teóricamente no coincide jamás de manera absoluta con el experimento. Son dos mundos distintos, interrelacionados por medio de una frágil psique. Sin embargo, yo puedo ponerme de acuerdo con otro colega y podemos calificar lo que hemos hecho. Podemos calificar el experimento y podemos calificar la teoría. Y en un momento dado llegar a un acuerdo y decir, en efecto, vamos a considerar que la aproximación a un milésimo es suficiente. Vamos a considerar que es suficiente. Y vamos a considerar entonces que las conclusiones que nos dice la teoría son verdaderas. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, más allá del milésimo, del 10 milésimo, empiezan a jugar papeles y roles distintos, las probetas, los fines prácticos, etcétera, etcétera. Pongámonos de acuerdo. Vamos a considerar que del 10 milésimo hacia abajo está bien.
y los enunciados son verdaderos. Tomamos decisiones con respecto a ello. No hay una relación absoluta, no la esperamos, simplemente llegamos a un acuerdo sobre qué es lo que vamos a denominar verdadero. O sea, en el terreno de los cálculos científicos, igualmente como en el terreno de las conclusiones prácticas cotidianas, estamos llegando a un acuerdo sobre lo que vamos a considerar verdadero. Entre otras cosas porque las comparaciones contrastadoras solo se realizan entre semejantes, digamos, y semejantes son estos son semejantes. A pesar de que este es objeto, cosa en el mundo para este, y este también es objeto, cosa en el mundo para este. Estos son semejantes. Las relaciones son entre semejantes, si tienen forma proposicional. Estamos navegando puramente en el lenguaje. Para que los fenómenos naturales sean contrastables con enunciados, deben ingresar necesariamente a una teoría, una conceptualización, por la vía de quien los representa, por la vía de quien imagina, por la vía de quien simboliza, que es el constructor de enunciados. Y, además, la experiencia sensible, la experiencia práctica, la experiencia directa, de algún otro modo, siempre apela a la representación. Por ello, el asunto de la verdad se resuelve en concilio, estableciéndose el vínculo estrecho entre las cosas, el lenguaje, los formulismos y las decisiones. De tal manera que la objetividad y la verdad vienen garantizadas ¿por qué? Por un proceso público. Aquí está Popper recordándolo, por un proceso público, políticamente normado y fundamentado en valores. Las cosas en el mundo y las cosas en el lenguaje se relacionan a través de un concilio, a través de un acuerdo, a través de las concesiones que nos hacemos los unos a nosotros. Por ello, en adelante se llega a un acuerdo sobre el rango en que las cosas son verdaderas con las proposiciones. Y las proposiciones en este sentido son éticas, fundamentalmente relacionadas con la política, entran en la ciencia, entran en la lógica por la vía de las decisiones y los fines. Y todo ello en el plano de las cosas. Bien, esa era la segunda reflexión. Tercero, ¿qué es eufemizar? Eufemizar, para decirlo de manera cruda, eufemizar es mentir. Pero no es esta una mentira que atenta desde la moral kantiana contra la humanidad. No es la mentira alevosa que uno formula para tratar de ocultar premeditadamente la verdad o la realidad. Tampoco es una mentira piadosa que uno diga en aras de la humanidad, digamos para salvar a otro, para beneficiar a otro de una manera positiva, e incluso que va en detrimento propio, hasta ofrendar la vida en inmolación. No es la mentira moral kantiana, ni tampoco la mentira piadosa. Eufemizar es una mentira metamoral, más allá de la moral, que la decimos creyéndola verdad. No es un engaño, es más bien una falacia. Es más bien una falacia necesaria para significar la existencia, para significar la vida.
demarcamos entre la ciencia que prescinde del sujeto cognoscente y del individuo, digamos, científico, sujeto a las mareas de una existencia en contexto. Pero ellos de todas maneras eufemizan. Aquí no se atenta contra el sentido ordinario de lo verdadero, ni se descalifica la verdad. La verdad tiene su lugar en la ciencia y en la lógica, por supuesto, donde cumple una función formal muy importante. Solo se abre una ventana para pensar otra dimensión, para decir algo sobre los viejos interrogantes que en filosofía todavía permanecen. Por supuesto necesitamos el concepto de verdad, no vamos a suprimirlo, de tal manera que en el discurso tengan asiento elementos básicos de la comunicación, que nos podamos comunicar, que podamos llegar a acuerdos y que implique correspondencia, digamos, en un horizonte mínimo para desenvolverse comunicativamente. Si yo te digo hace frío, tú me dices sí, hace frío. Si yo te digo son las 4, tú me dices sí, son las 4. O sea, hay unas verdades que son propias no solamente de la cotidianidad necesaria, sino también de la comunicación básica para poder llegar a acuerdos. Y aunque no se debe propiciar la mentira, sino la verdad no deja de ser una ilusión necesaria. Y como ilusión, es una mentira que bien intencionadamente nos decimos a nosotros mismos para significar una existencia acuciante y por supuesto exenta de sentido. Desde allí, la verdad queda en el mismo pedestal en donde está la libertad, donde está la patria, donde está el honor, todos aquellos conceptos básicos, importantísimos para darle sentido y significación a la existencia. Decir verdades es entonces un procedimiento tranquilizador eficaz para inferir, inducir, suponer a ciegas que mañana será otro día igual al de hoy, un día normal. Por todos estos resquicios se introduce, por supuesto, el poder, la voluntad de dominio de Nietzsche, pervirtiendo la relación entre la correspondencia entre las cosas en el mundo y las cosas en el lenguaje. Porque esta cosa en el mundo no es neutra. Esta cosa en el mundo puede ser una amenaza, o puede ser algo apetitoso, puede ser algo indiferente, puede ser algo deseado, puede ser algo repudiado. Y como tal, no va de manera neutra a alimentar la representación del primer enunciador. Y por supuesto, no solamente a alimentar la representación del primer enunciador, sino el enunciado mismo, el discurso que él puede construir acerca de ese objeto, que no es un objeto neutro, sino que también puede ser objeto del deseo. La eufemización, por consiguiente, que convierte un acuerdo gaseoso. Aquí puede haber un acuerdo gaseoso. Ambos representan cosas distintas, pero se ponen de acuerdo en una afirmación lapidaria. Un acuerdo gaseoso en una afirmación lapidaria. Recordemos a Freud por un momento. Freud nos dice, en ambos enunciadores, tenemos una sombra. Es la sombra de su inconsciente, la sombra de lo reprimido, la sombra de lo que está más atrás, lo que está detrás de cada uno de ellos. Sin embargo, lo reprimido puede salir al nivel consciente siempre y cuando se lo niegue. El consciente lo acepta si lo niega, si lo afirma, no tiene